Mi hermana usó IA para imitar mi voz y pedir dinero a mis contactos. Cuando sus amigos me dijeron ya te deposité, supe que era ella. El día que mostré la prueba digital. La primera vez que escuché que alguien me decía que ya me había depositado, pensé que era una broma pesada. Fue un amigo de mi época de la preparatoria que casi no veo, alguien con quien solo hablo para felicitarlo en su cumpleaños y poco más. Me mandó un mensaje diciendo que esperaba que todo saliera bien y que cuando pudiera le avisara si necesitaba más ayuda. Le respondí que no entendía una chingada y me dijo que no me hiciera el pendejo, que él había escuchado mi audio, que hasta mencioné una situación personal que solo él y yo conocíamos. Me mandó ese audio y en cuanto lo escuché sentí que se me aflojaron las rodillas, porque era mi voz, con mi manera de hablar, pero diciendo que necesitaba dinero urgentemente para cubrir una supuesta emergencia familiar. Fue tan convincente que por un momento me dio miedo que me hubiera dado un derrame o algo así y no recordara haberlo grabado. Pero inmediatamente entendí que no, que alguien lo había fabricado. Lo que no entendía era quién tendría tiempo, ganas y material suficiente para clonar mi voz. No pasaron ni 10 minutos cuando recibí otro mensaje, esta vez de una compañera del trabajo con la que he salido a tomar café un par de veces pero nada más. Me escribió algo similar, que esperaba que estuviera bien y que ella sabía que era difícil pedir dinero, pero que no me preocupara, que ya me había mandado lo que podía. Me enseñó otro audio, también con mi voz, aparentemente suplicando, y ahí sí me entró un frío cabrón. No porque creyera que había sido yo, sino porque entendí que alguien estaba manipulando deliberadamente a mis contactos. No era una broma, era una estafa usando mi identidad. Me imaginé escenarios absurdos, como que alguien había hackeado mi teléfono o mis redes, pero nada coincidía. Nadie más tenía acceso a mis notas de voz, excepto mi familia, y la única persona realmente obsesionada con jugar con inteligencia artificial en esos días era mi hermana Andrea. Ella llevaba semanas presumiendo en casa de mis papás que podía clonar voces de celebridades, que podía hacer que sonara como si yo estuviera pidiendo que me compraran comida o diciendo algo estúpido. Pero yo siempre lo tomé como una tontería inofensiva. Mi error fue subestimarla. La verdad es que Andrea siempre ha sido medio cabrona cuando se trata de dinero. No trabaja, no estudia, se la pasa en redes sociales inventándose vidas que no tiene. He visto cómo manipula a mis papás con la excusa de que un día va a levantarse y cambiar todo, pero lleva diciendo eso desde que cumplió los 18. No me sorprendía que buscara sacar ventaja de algo, pero jamás imaginé que usaría mi voz para pedir dinero a mis contactos. Fui a casa de mis papás esa misma tarde, con una mezcla de enojo y miedo. No sabía hasta dónde había llegado ese desmadre. Cuando llegué, ella estaba en la sala como si nada, viendo videos en el iPad de la casa. Le pregunté si sabía algo de los audios y puso una cara de ofendida que casi me hizo reír. Me dijo que no era mi culpa que mis amigos fueran unos exagerados, que seguramente alguien me había hackeado porque soy muy descuidado. En cuanto la escuché supe que estaba mintiendo. No porque tuviera pruebas todavía, sino porque Andrea tiene un tic cada vez que miente, parpadea demasiado rápido, como si le entrara polvo en los ojos. Mientras discutíamos, vi que el iPad tenía una carpeta recién eliminada. La abrí sin pensarlo mucho y ahí estaban varios archivos con nombres absurdos como Prueba 1 o Voz 2. Los restauré y lo primero que apareció fueron fragmentos de audios idénticos a los que habían recibido mis contactos. Mi voz diciendo cosas desesperadas, mencionando datos personales y situaciones que solo yo conocía. Lo peor es que dentro de esa misma carpeta había capturas de pantalla del proceso de generación de la voz, con la cuenta de mi hermana abierta y un historial de audios que claramente había recolectado de mis mensajes anteriores. Para colmo, ni siquiera se preocupó por borrar la evidencia bien, todo estaba ahí como si fuera un proyecto escolar. Cuando le mostré el iPad, Andrea se puso a la defensiva. Lo negó todo y dijo que yo estaba imaginando cosas, que seguro había sido un virus o que alguien había usado su cuenta. Pero la aplicación que estaba usando registra la ubicación exacta desde donde se crean los audios. Todas las grabaciones tenían la dirección de casa de mis papás. Era imposible que alguien más lo hubiera hecho. En ese momento mis papás entraron a la sala, preguntando qué pasaba. Les expliqué lo que había descubierto y su reacción me cabreó todavía más. Mi mamá me dijo que no hiciera un drama, que Andrea era impulsiva pero jamás haría daño a propósito. Mi papá dijo que seguramente era algún malentendido y que yo estaba exagerando. Sentí que me estaban tratando como si fuera un pinche loco paranoico, cuando tenía todo frente a mis ojos.
Ese día me fui con una mezcla de rabia y decepción. No solo mi hermana había usado mi voz para estafar a mis contactos, sino que mis papás la estaban cubriendo como si fuera una niña pequeña y no una adulta haciendo un delito real. Pero lo que realmente me hizo decidir que esto no iba a quedarse así fue una frase que le escuché murmurar a Andrea cuando yo salía por la puerta. Dijo algo como que si yo no fuera tan mamón con mi dinero, no tendría que ayudarme a que lo compartiera. Esa frase, dicha con esa soberbia, con esa carita de que no le importaba nada, fue lo que me llevó a tomar la decisión de que esto no iba a quedar en familia. Tenía pruebas, tenía testigos, tenía el daño hecho. Lo único que me faltaba era paciencia para planear exactamente cómo iba a joderla sin arrastrarme al mismo nivel miserable en el que ella vivía. Y créanme, pacientemente fue justo lo que hice. Actualización 1. La verdad es que no esperaba que todo se volviera tan rápido un caos. Cuando llegué a casa esa noche, después de confrontar a Andrea, tenía en la cabeza 1000 cosas, pero no estaba preparado para lo que estaba por venir. Era un viernes por la tarde, estaba cansado después de un par de días de trabajo y lo que menos quería era pelear más. Pero cuando me encontré con lo que estaba pasando, fue imposible no actuar. Era como si de repente todo lo que había sido mi vida se derrumbara a mi alrededor. Esa noche, después de hablar con Andrea y ver la manera en que se defendía, entendí que no iba a detenerme. Tenía que hacer algo para detener el desastre que había provocado. Mientras ella continuaba con sus excusas y mentiras, me fui a mi cuarto a pensar en cómo podría arreglar todo esto. Al principio, creí que simplemente se trataría de un enfrentamiento familiar, de un par de palabras y después, la disculpa forzada que todos esperábamos. Pero no, esto era más grande que eso, y lo supe en cuanto vi esos audios y esas pruebas tan claras. Lo que Andrea no sabía, y lo que me dio un poco de ventaja, era que había comenzado a sospechar de ella desde hacía un tiempo. Mi hermana no era la persona más confiable, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. Desde que se metió con eso de la inteligencia artificial, se pasó semanas subiendo cosas a las redes sociales, casi como un niño con un juguete nuevo, mostrándole a todos lo que podía hacer. Me acuerdo de verla con su teléfono, diciendo que había clonado voces de actores, políticos y hasta de celebridades. Decía que era solo por diversión, que no tenía malas intenciones, pero me empezó a inquietar cada vez más ver que no paraba de hablar de cómo la IA podía hacer cosas tan reales. Claro, yo pensaba que solo estaba buscando una manera de llamar la atención, como siempre. Sin embargo, no me di cuenta de lo que realmente estaba pasando hasta que vi esos audios y descubrí que no solo estaba jugando, sino que había usado mi voz para estafar a mis amigos y compañeros de trabajo. Esa misma noche, después de la confrontación, mi mente no paraba de dar vueltas. Necesitaba hacer algo, tenía que ser cuidadoso, porque sabía que si no lo manejaba bien, podría perder más que solo mi reputación. Así que decidí comenzar a recopilar pruebas. Había algo que me quemaba por dentro, una especie de desesperación. Estaba furioso, pero también me sentía atrapado porque tenía miedo de cómo reaccionaría mi familia, especialmente mis papás, si llevaba esto más allá de una simple discusión. Sabía que no podía dejarlo pasar, pero también entendía que, si no lo hacía correctamente, podría terminar con más problemas de los que ya tenía. Así que me puse a investigar, a buscar en mi computadora, en el teléfono y en cualquier cosa que pudiera tener alguna pista que me ayudara a confirmar que Andrea estaba detrás de todo esto. Lo primero que hice fue empezar a revisar los registros de mis aplicaciones de mensajería. Recuerdo que me senté frente a la computadora, con las manos temblando un poco, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Al principio pensé que tal vez solo era un malentendido, que alguien había hackeado mi cuenta o que algún amigo me había hecho una broma, pero cuanto más revisaba, más claro se hacía que no había forma de que no fuera Andrea. Encontré mensajes, muchos mensajes, que había enviado a mis amigos y compañeros del trabajo usando la misma cuenta de WhatsApp que yo usaba. Eran mensajes cortos, que parecían completamente normales al principio, pero cuando los leí con más detalle, empecé a darme cuenta de que las fechas y las horas coincidían con cuando yo estaba trabajando o cuando estaba ocupado. Me había quedado sin excusas, no había forma de defenderme. Lo que más me dolió fue que ella había usado información que solo yo conocía, para darle un toque aún más creíble a sus mentiras. Incluso mencionaba el nombre de mi exnovia y algunos otros detalles personales, cosas que no había contado a nadie más, pero que Andrea había sabido sacar de conversaciones pasadas. La cosa se ponía cada vez más fea, y tenía que hacer algo para detenerla.
Decidí hablar con un abogado amigo mío, alguien en quien confiaba y que sabía que podría darme una visión más clara sobre cómo proceder. Cuando le expliqué la situación, no se sorprendió tanto como yo pensaba. Me dijo que esto no era solo un problema familiar, era un problema legal, y que si realmente quería hacer que Andrea enfrentara las consecuencias, tenía que actuar rápido. Fue en ese momento cuando decidí que no me quedaría de brazos cruzados. El abogado me dio algunas recomendaciones sobre cómo seguir con el proceso, pero la primera tarea era que tenía que reunir pruebas más sólidas, algo que pudiera respaldar mi acusación de fraude. Lo siguiente que hice fue algo que no me hubiera imaginado hacer en ese momento: cambié todas mis contraseñas. Mi computadora, mi correo, mis redes sociales. Incluso puse una alerta en el banco, por si había algún intento de acceso no autorizado. Sabía que la situación podría escalar, y no quería que, además de la estafa, me siguiera haciendo daño en otros aspectos de mi vida. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que el control de la situación había pasado de ser un simple desacuerdo familiar a un enfrentamiento directo con mi hermana, algo que ni siquiera imaginaba que podría suceder. Estaba claro que ella no iba a asumir su culpa, que seguiría mintiendo, y que, si no la detenía, las consecuencias serían aún peores. Me tomé el fin de semana para planear lo que haría a continuación. No quería que la venganza fuera algo impulsivo o sin pensar. Tenía que ser calculado. Así que me aseguré de reunir todos los audios, los registros de sus transacciones en la aplicación de clonación de voces, y los mensajes de mis amigos que me habían enviado como prueba de la estafa. Después de tener todo organizado, me senté con calma a escribirle un mensaje a Andrea. No quería enfrentarla en ese momento, porque sabía que no serviría de nada. Le mandé un mensaje directo diciéndole que sabía lo que había hecho y que si no pagaba el dinero que había robado de mis amigos y compañeros de trabajo, no me quedaría de brazos cruzados. Fue un mensaje breve, pero claro. Le dije que si no reembolsaba todo, la denunciaría y que no habría vuelta atrás. Cuando me respondí, me dijo que estaba exagerando y que no pasaba nada. Ese fue el punto en el que me di cuenta de que la única manera de que esto se resolviera era ir más allá, hacer que se enfrentara a las consecuencias legales. No me dio miedo. En ese momento ya estaba decidido, y nada me iba a detener. Actualización 2. Había pasado ya un par de semanas desde que reuní todas las pruebas y confronté a Andrea por mensaje, y aunque pensé que ese tiempo serviría para que ella recapacitara y mostrara un mínimo de conciencia, lo único que conseguí fue que se encerrara más en su papel de víctima. Para ese momento yo ya no esperaba ningún tipo de disculpa genuina, pero sí me sorprendió la manera en que comenzó a manipular a mis papás para que todo el asunto recayera en mí, como si yo estuviera exagerando o inventando algo solo para perjudicarla. Fue un periodo asfixiante, porque mientras yo trataba de mantener la cabeza fría y organizar un plan para limpiar mi nombre, ella se dedicaba a torcer los hechos para presentarse como la inocente a la que yo estaba intentando destruir. Lo peor de todo fue que incluso mis papás comenzaron a cambiar su tono conmigo. Al principio había sido incredulidad, una especie de negación en la que preferían convencerse de que todo era un malentendido. Pero con el paso del tiempo, cuando Andrea se dedicó a contarles una versión completamente distorsionada de lo ocurrido, comenzaron a insinuar que quizás yo estaba exagerando el daño o que tal vez Andrea había cometido un error sin mala intención, que no debía convertirlo en un asunto tan grave. Esa actitud me desesperaba, no por ellos en sí, sino porque sentía que estaba peleando en varios frentes al mismo tiempo: mi reputación profesional, mis amistades que habían sido engañadas, mi propia estabilidad emocional y ahora la negación de mis padres a enfrentar la realidad. Durante esas semanas también recibí una llamada que me puso todavía más presión. Era mi jefa, y aunque trató de ser diplomática, su mensaje fue claro. Me dijo que habían recibido un comentario de un cliente que aseguraba que yo le había pedido dinero por un audio y que, aunque ella confiaba en mí, necesitaba una explicación formal. Me advirtió que la empresa no podía permitirse que sus empleados estuvieran involucrados en escándalos de este tipo y que, si no resolvía la situación pronto, tendrían que retirarme de un proyecto clave que era, básicamente, el trabajo que mejor sueldo me daba. Escucharla fue como recibir un golpe en el estómago, porque era exactamente lo que había temido, que Andrea no solo me estaba causando problemas personales, sino que su irresponsabilidad podía afectar directamente mi estabilidad laboral. Le expliqué lo que estaba pasando de la manera más profesional posible, asegurándole que tenía pruebas de que se trataba de un caso de suplantación de identidad hecho por un tercero.
Ella me pidió que enviara un informe detallado y se comprometió a mantener el asunto confidencial mientras yo resolvía el resto. La llamada terminó, pero me dejó una presión que no desapareció en días. Con el estrés acumulado, decidí que no podía seguir esperando a que Andrea reaccionara por sí sola. Tenía que exponer todo lo que había hecho de una manera tan clara y tan contundente que mis papás no tuvieran otra opción más que aceptar la realidad. No porque necesitara validación, sino porque aún vivía con esa sensación incómoda de que, si ellos seguían defendiéndola, Andrea iba a creer que podía seguir haciéndome daño sin consecuencias. Tomé la decisión de organizar una reunión familiar en casa de mis papás, pero esta vez sería diferente. Preparé una carpeta digital con absolutamente todo, los audios enviados a mis contactos, las copias de los mensajes donde ella fingía ser yo, los registros del software que usó, las capturas de la carpeta recuperada del iPad, los correos que había intercambiado con mi jefa y las cuentas detalladas de cuánto dinero había estafado usando mi voz. Fueron horas y horas ordenando cada pieza de evidencia hasta que quedó tan claro como el agua que no había manera de que Andrea siguiera negando nada. Cuando llegó el día de la reunión, no hice ningún discurso dramático. Simplemente conecté mi laptop a la televisión de la sala y comencé a reproducir los audios. El silencio que reinaba en esa habitación era palpable. Mis papás estaban sentados en el sillón, tensos, mirando fijamente la pantalla como si necesitaran confirmar que lo que escuchaban era real. Andrea estaba rígida, con la mandíbula apretada y esa mirada desafiante que siempre ponía cuando sabía que estaba acorralada. Reproduje el primer audio, mi voz pidiendo dinero con un tono que no recordaba haber usado jamás. Después puse el segundo, luego el tercero, y así hasta que no quedó ninguna duda de que alguien había hecho un trabajo intencional para sonar exactamente como yo. Luego mostré los mensajes que mis contactos me habían mandado, las capturas, los depósitos, las confusiones. Después abrí la carpeta con los rastros de la aplicación que Andrea había utilizado. Ahí estaban su nombre, su cuenta, su ubicación, todo perfectamente registrado. No necesitaba explicar nada, las pruebas hablaban solas. Mi mamá comenzó a llorar en silencio, mi papá frunció el ceño de una manera que pocas veces había visto y Andrea finalmente reaccionó cuando puse la suma total de lo que había logrado estafar. Era una cantidad suficiente como para no poder minimizarlo. Fue entonces cuando dijo que yo era un exagerado y que estaba inventando cosas para perjudicarla, que ella nunca había tenido intención de causarme daño y que, si de verdad había pasado todo eso, seguramente era un error del software. Sus palabras eran absurdas, pero lo más absurdo era que seguía creyendo que mis papás la apoyarían. Fue en ese momento cuando les dije todo lo que había guardado para el final. Necesitaba 3 cosas. Primero, que Andrea devolviera cada centavo que había estafado usando mi voz. Segundo, que enviara disculpas formales por escrito a todas las personas a las que había contactado. Y tercero, que firmara un acuerdo comprometiéndose a no usar ni mi voz ni mis datos personales para absolutamente nada, bajo ninguna circunstancia. Mis papás no dijeron nada al principio, pero yo sabía que esa era la única manera de que Andrea entendiera lo que había hecho. La reacción de Andrea fue inmediata. Me dijo que estaba loco si creía que iba a pagar algo, que no tenía por qué disculparse con nadie y que yo estaba haciendo un drama innecesario. Su tono fue tan desafiante que hizo que mi papá finalmente interviniera. Fue la primera vez en semanas que lo escuché elevar un poco la voz, diciéndole que dejara de decir tonterías, que las pruebas estaban ahí y que tenía que hacerse responsable de lo que había hecho. Andrea entonces comenzó a llorar y a gritar, acusándome de querer arruinarle la vida, como si todo lo que estaba viviendo fuera culpa mía y no consecuencia de sus decisiones. Era impresionante verla actuar de esa manera, tan convencida de que el mundo le debía algo y que nunca había sido responsable de nada. Cuando terminó ese espectáculo, simplemente les dije que, si Andrea no cooperaba, seguiría adelante con el proceso legal. No como una amenaza vacía, sino como un paso lógico después de todo el daño que había causado. Ese día no se resolvió nada, pero al menos mis papás ya no podían fingir que ella no había hecho nada. La verdad estaba frente a ellos, sin posibilidad de negarla. Y aunque Andrea siguiera en su burbuja de mentiras, yo ya había dado el siguiente paso. Lo que venía después, lo sabía, iba a cambiar por completo la dinámica de nuestra familia. Pero también entendía que era la única manera de ponerle fin a un ciclo que había durado demasiado tiempo. Actualización final.
Habían pasado ya un par de meses desde aquella reunión familiar que terminó convirtiéndose en un juicio improvisado en la sala de mis papás. En ese tiempo, todo lo relacionado con Andrea, la estafa, los audios y el daño que había causado dejó de sentirse como un problema aislado y se convirtió en algo que marcó la dinámica completa de nuestra familia. Yo ya no visitaba la casa con la misma frecuencia, no porque quisiera alejarme, sino porque era imposible estar allí sin sentir esa tensión flotando, como si todos estuvieran conteniendo el aire, esperando algún tipo de resolución que no llegaba. Andrea, por su parte, se mantuvo en esa postura infantil de que todo era un ataque personal contra ella. No mostró arrepentimiento, ni mínima responsabilidad, y seguía tratando de manipular a mis papás para que pensaran que yo estaba exagerando o inventando cosas. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, mis papás comenzaron a notar las consecuencias reales de sus actos. A diferencia de lo que ella decía, no se trataba de una simple travesura ni un error sin importancia. Mis amigos seguían mandándome mensajes preguntando qué había pasado, algunos con un tono amable, otros con un evidente enojo por haber caído en la estafa. Mi jefa me pidió actualizaciones durante semanas, queriendo saber si había logrado cerrar el problema antes de tomar decisiones que afectarían mi posición en la empresa. Yo hacía todo lo posible por mantener la calma y presentar avances, pero internamente estaba agotado. Sentía que mi vida estaba siendo medida a través de un filtro que yo no había pedido y que no merecía. En medio de ese desgaste, decidí consultar nuevamente al abogado que me había orientado desde el inicio. Le llevé toda la carpeta con las pruebas, la documentación de la reunión familiar y los nuevos mensajes que había recibido. Después de revisar todo, me dijo que ya había suficiente evidencia para iniciar un proceso legal sólido por suplantación de identidad y fraude digital. Me explicó que, aunque en algunos estados estos casos podían ser complejos, lo que Andrea había hecho no era ambiguo ni interpretativo. Era un delito claro, bien documentado, y podía tener consecuencias mucho más graves de lo que ella imaginaba. Me sorprendió que él fuera tan directo, porque siempre había sido moderado en su manera de hablar, pero en esta ocasión no tuvo ninguna duda. Me dijo que, si de verdad quería protegerme, debía proceder. A partir de ese momento iniciamos el proceso formal. Primero se redactó una notificación en la que se detallaban todos los incidentes, incluyendo los depósitos recibidos por mis contactos, los mensajes enviados desde cuentas vinculadas a mí, los audios creados con tecnología de clonación, la confesión de Andrea diciendo que lo había hecho porque yo siempre tenía dinero y la evidencia del iPad con su cuenta y su ubicación. Después de que la notificación estuviera lista, solicitamos que se le entregara por vía legal. Esa parte fue la que más tensión generó en mi familia, porque mis papás no podían creer que fuera algo tan serio. Mi mamá incluso me llamó llorando, diciendo que seguramente había otra manera de resolverlo sin tener que recurrir a abogados, que Andrea estaba pasando por una etapa difícil y que necesitaba apoyo, no castigo. Yo le dije con calma que ya habían tenido suficiente tiempo para resolverlo entre nosotros y que, si Andrea no tomaba responsabilidad por su cuenta, era inevitable que la ley interviniera. Cuando Andrea recibió la notificación, su reacción fue exactamente lo que todos esperaban. Gritó, insultó, rompió la carta, dijo que yo era una basura por querer mandarla a la cárcel, que yo siempre había sido el favorito y que por eso estaba haciéndole la vida imposible. Nada de eso me sorprendió, porque ya la conocía demasiado bien. Lo que sí me sorprendió fue que, después de pasar 2 días enteros haciendo berrinche, finalmente pidió hablar con un abogado. Y fue después de esa conversación cuando comenzó a entender la gravedad de lo que había hecho. Al parecer, cuando su abogado le explicó que la estafa no era un simple conflicto entre hermanos sino un delito federal por el uso de tecnología para suplantar identidad con fines económicos, Andrea se dio cuenta de que no se trataba solo de pagar lo que había robado, sino de enfrentar posibles antecedentes penales y, en el peor caso, una condena. Pasó un tiempo antes de que llegáramos a un acuerdo. Mis papás estaban devastados y comenzaron a comprender que su defensa ciega hacia Andrea solo había empeorado la situación. Mi papá, que pocas veces mostraba emociones, me llamó un día para pedirme disculpas por no haber creído en mí desde el principio. Me dijo que nunca imaginó que Andrea fuera capaz de hacer algo así y que su negación no lo dejaba ver lo evidente. No fue un momento emotivo ni un abrazo familiar como en las películas, pero fue una conversación honesta y por primera vez sentí que, al menos, había recuperado algo de la confianza que se había perdido en medio de todo este desastre. Finalmente, se llegó al acuerdo legal.
Andrea aceptó pagar todo el dinero estafado, no en un solo pago porque obviamente no tenía esa cantidad, pero sí con un plan establecido y supervisado legalmente. También aceptó tomar un curso obligatorio sobre delitos digitales y firmó un documento comprometiéndose a no usar mi voz ni mis datos en ninguna plataforma, bajo ninguna circunstancia, con la amenaza explícita de enfrentar cargos adicionales si lo hacía. Lo que más la golpeó, sin embargo, fue enterarse de que, aunque evitaba la condena, el proceso en sí quedaba registrado y podía aparecer en verificaciones de antecedentes, lo cual afectaría cualquier trabajo futuro en áreas relacionadas con tecnología o atención al cliente. Ahí fue cuando realmente entendió la magnitud de lo que había hecho. La familia también sufrió cambios. Mis papás la sacaron del grupo familiar y limitaron su acceso al iPad y a la computadora de la casa. No porque quisieran castigarla, sino porque tenían miedo de que volviera a meterse en problemas. La atmósfera en la casa cambió mucho y, aunque seguía habiendo tensión, al menos ya no había negación. Yo por fin pude explicar en el trabajo todo el proceso y demostrar que estaba siendo víctima de suplantación. Mi jefa revisó todo, me agradeció por mantener la transparencia y me dijo que entendía que no había sido mi culpa. Me dejó seguir en mi proyecto y, por primera vez en meses, pude respirar con tranquilidad. La sorpresa final llegó cuando Andrea me escribió un mensaje, uno de esos mensajes largos donde intenta sonar reflexiva, pero lo único que hace es revelar que sigue sin entender nada. Me dijo que estaba tratando de cambiar, que esperaba que yo pudiera perdonarla y que, si de verdad quería ayudarla, podía hablar con mis amigos para pedirles que la desbloquearan. Según ella, no quería quedar como una estafadora y necesitaba recuperar su reputación. Me quedé viendo ese mensaje largo rato, procesando la mezcla de cinismo e ingenuidad. Le respondí con unas cuantas líneas. Le dije que el perdón no tenía nada que ver con cargar las consecuencias de sus actos, que no podía pedir que otros olvidaran lo que había hecho solo porque ahora le incomodaba, y que, si realmente quería cambiar, tendría que hacerlo sin esperar que los demás la recibieran con los brazos abiertos. No hubo insultos ni confrontaciones. Solo una claridad que ella nunca había mostrado. Esa fue la última vez que hablamos. No sé si algún día entenderá la gravedad de lo que hizo. No sé si cambiará realmente o si solo está en otra etapa de hacerse la víctima. Lo único que sé es que yo recuperé mi vida, mi nombre, mi estabilidad y, sobre todo, la certeza de que nunca más permitiré que su irresponsabilidad se convierta en mi problema. Y aunque el proceso fue largo y agotador, al final sentí que había vuelto a poner cada cosa en su lugar. Y eso, después de todo, era lo único que buscaba desde el principio.